Hoy es martes del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, querido Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, saludar a todo el auditorio el día de hoy. ¿Cómo estás? Pues la alegría de Fíjate- oírte, ya estamos puestos todos. Gracias, Joaquín. Pues fíjate que te comento anteayer, escuchaba de algunos de los seguidores de tu programa y concretamente aquí la cápsula que también me toca en esta parte y dos niñas chiquitas que me decían, oye, pues ahí seguimos mucho, tanto la mamá como ellas, Vale y Tere, me dio mucho gusto ver cómo se puede hacer bien, Joaquín, y todas las personas que te siguen y te escuchan. Y para mí, mucho gusto poder participar aquí en el programa, Joaquín. No, no, no. Te escuchan a ti. Gracias. No, Joaquín, tú eres una gran voz y a mí yo te agradezco que me permitas que esto le haga No, bien a no, las no, no. personas y que estos comentarios sean útiles para la gente que lo escucha. Y hoy te traigo un comentario, Joaquín, que va un poco relacionado. ¿Te acuerdas la semana pasada que hablábamos del lenguaje y que Sí, hablábamos claro. cómo su pérdida, ¿no? Cómo la pérdida del lenguaje tiene impactos muy importantes en distintos aspectos del ser humano? Bueno, pues hoy quiero hablar de otra crisis, otro tema que debemos de cuidar en nuestras vidas, que ha disminuido y que nos puede sonar un poco extraño, que es la belleza, la estética que tenemos alrededor. La belleza es algo que en las sociedades decadentes empieza a disminuir, empieza el sentido estético a verse de alguna manera debilitado y eso impacta mucho a las personas de muchas maneras, Joaquín. El problema es que nosotros cuando hablamos de belleza en el año 2022 tenemos una concepción errónea de lo que decimos por belleza. Belleza no es solamente algo superficial, algo superfluo, algo que nos guste nada más, sino que tiene una connotación mucho más profunda. Hay distintos tipos de belleza. Belleza interior, hay una belleza que es la de la naturaleza, del mundo, la belleza que tiene un amanecer y saberlo apreciar, la belleza del arte, de la música. La belleza en términos generales, Joaquín, es uno de los... Entonces, puedes Gracias. empezar para no perder la idea, por favor. Claro, querido Joaquín, perdóname, no sé, aquí a veces No, la no. tecnología nos juega un poco mal. Oye, pues te decía del tema de la belleza, haciendo referencia a lo que la semana pasada veíamos con lo que significa para el hombre, para la humanidad, la pérdida del lenguaje. También otra crisis silenciosa muy profunda, Joaquín, de la que a veces no somos conscientes, es la caída en el sentido estético en la vida. Y ahora pensaríamos, oye, pero si el sentido estético no es acaso algo demasiado superficial, algo, digamos, que no hace mucho sentido para las personas, la respuesta sería no. La belleza bien entendida es algo muy profundo. Desde el origen de Occidente se entiende que los tres grandes valores, Joaquín, en los cuales hemos construido la civilización son la verdad, el bien y la belleza. Cuando falta alguno de esos valores, las civilizaciones y las personas decaen, entran en decadencia. Ya los griegos lo planteaban con una forma bastante clara. Es cierto que la belleza es lo que nos produce en un momento determinado un placer al verla, lo que podemos contemplar, un amanecer, la naturaleza, la belleza también interior de una persona que se relaciona con nosotros, no solamente la exterior. Todas esas son aspectos de algo muy importante para el ser humano que es la belleza. Cuando en una sociedad se descuida el tema estético, cuando en nuestro ámbito, en nuestra casa, dejamos desordenadas las cosas, cuando esto pasa a un segundo plano, Joaquín, hay una serie de afectaciones muy importantes en el ser humano. Y me parece que en una época en la cual por muchos temas podemos pensar que hemos entrado a cierto nivel de decadencia, pues hoy también campea por cierta ausencia ese sentido y esa preocupación por la belleza. Fíjate, Joaquín, para que veamos la profundidad de esto, cuatro aspectos en el ser humano en los que impacta la caída en la belleza, la caída estética, cuando perdemos ese sentido. En el entendido de que la belleza es el orden de las cosas, así lo describía la filosofía griega en sí mismo,
y el orden que también se transmite hacia afuera de las cosas. Cuando falta la belleza, primero hay una caída ética. Las sociedades que descuidan mucho el aspecto estético empiezan a tener muchos problemas de corrupción. La corrupción está directamente relacionada en una medida muy importante con eso. Hace algunos años en Estados Unidos se hizo un experimento social que luego lo llevó Giuliani a Nueva York. Se tomaron un vehículo, dos coches exactamente iguales, y se dejaron abandonados, uno en el Bronx y otro en Palo Alto, California. Ahí en el Bronx, en Nueva York, donde era un territorio bastante inseguro, al día siguiente el coche ya había sido asaltado, lo habían roto, etc. Y en cambio en Palo Alto el coche estaba intacto. A los 2 días de esto, van y le rompen un vidrio al coche que estaba en Palo Alto. Exactamente esa noche, al día siguiente, en cuanto vieron un vidrio roto, empezaron a robarse el coche, la sociedad. Esta idea que tenía Giuliani de la intolerancia cero, la famosa teoría de los vidrios rotos, tiene mucho que ver con eso. Cuando tú ves algo descuidado, algo que rompe el sentido de la belleza, inmediatamente se capta como una forma de caída en la parte moral. Vemos, por ejemplo, cómo en ciertas comunidades donde había mucho crimen y se han hecho proyectos de llevar música, por ejemplo, orquestas juveniles, eso ayuda enormemente a cambiar el sentido ético y empieza a disminuir la inseguridad, etcétera. Entonces, este tema de cuidar la ética para cuidar que no haya corrupción es una primera parte, la caída ética. Una segunda, Joaquín, tiene que ver con el estado de ánimo de las personas. Un ambiente descuidado deprime psicológicamente a la gente. Si yo entro a la casa y la casa está desolada, tirada, cosas rotas, aventadas las cosas, si no tengo en un momento determinado algo que me pueda, en ese momento empieza un proceso de depresión. Por eso hay que cuidarlo mucho, más en este tiempo que hay tanta depresión y ansiedad. El entorno influye mucho en eso. Decía Nietzsche, todo lo feo debilita y deprime al hombre. Le sugiere la decadencia, el peligro, la impotencia. Es un símbolo externo de que algo anda mal con nosotros, de que algo anda mal en nuestro entorno. Si nuestra casa está mal, nosotros vamos a estar mal también. Una tercera, Joaquín, es la caída de la bondad del ser humano. Cuando cae la belleza, cae también la bondad. Empieza a haber un ambiente individualista, cae la solidaridad también de la población. Los espacios públicos se vuelven espacios violentos, espacios desagradables, donde las personas no se pueden desarrollar. La gente no piensa en los demás, Joaquín. Lo decía Byron, la belleza es el bien de otros. La belleza nos ayuda a ser más solidarios. Parece broma que cuando estamos hablando de la belleza tenga todos estos aspectos tan relevantes. Y una cuarta, Joaquín, que me parece relevantísima, la caída del sentido de la verdad. En las sociedades donde cae el sentido de la belleza, empieza a campear la falsedad también, como medio también de comunicación, inclusive política, como medio de comunicación entre las personas, como una forma de ser. Nos olvidamos de la verdad. Lo decía Miguel de Cervantes en su obra, no El Quijote, sino Perfiles y Segismunda, decía, la hermosura que se acompaña con honestidad es hermosura, y la que no, no es más que un buen parecer. Para que haya verdadera belleza tiene que haber verdad detrás. Y también junto con la verdad tiene que haber, de alguna manera, una forma de simpleza. La belleza es simple. La belleza no cae en el error, no cae en la afectación, todo lo contrario. Por eso, Joaquín, cuando se descuidan las cosas, lo que nos rodea, cuando pensamos que eso es un apartado, es algo superfluo, algo que va más allá y dejamos que las cosas a nuestro alrededor pierdan belleza, nos empezamos a perder como seres humanos. La pregunta que yo haría al auditorio es ¿cómo cuidamos la belleza a nuestro alrededor? La belleza no solamente en nuestra casa, la belleza en cómo nos vestimos. Eso es parte de la dignidad de la persona humana. ¿Qué tanta dignidad tenemos y eso cómo influye la belleza de una manera total? Una persona que pierde el sentido de la belleza también pierde el sentido de la dignidad y pierde, por lo tanto, autoestima. Y por eso, Joaquín, también creo yo que es un buen momento para pensarlo en nuestro país, pero sobre todo a nuestro alrededor.
Decía Andrés Calamaro, nuestra decadencia se presenta en distintas formas. La orfandad cultural es una triste manifestación de las batallas culturales perdidas. Que es cierto, Joaquín, cuando descuidamos esto, no descuidamos un aspecto externo, nos descuidamos como seres humanos, porque estamos hechos como seres humanos, como lo decía al principio, para la verdad, el bien y la belleza. Cuando nos alejamos de ellos, empieza nuestra decadencia y con ello nuestros procesos de depresión y ansiedad, Joaquín. Este sería mi comentario del día de hoy. A ver, a ver, José Antonio. Cuando se habla de belleza, es sinónimo de una mujer bella, ni siquiera de un hombre bello. Digo, excepcionalmente, pero vamos, es un sinónimo de una mujer bella. Cuando tú hablas de belleza, vas mucho más allá de la belleza externa de una mujer o de la belleza externa de Sí, un ser humano, pues para no caer. por supuesto, Joaquín. Esa visión de dejar la belleza, la estética, inclusive solamente en un aspecto como puede ser una mujer bella, es una decadencia muy importante del lenguaje y del sentido y el contenido de la palabra belleza. Belleza la tiene una mujer bella, por supuesto, pero la tiene en su parte exterior y también la tiene en su parte interior. Hay una belleza de las personas que tienen un orden interior, que cuando estás con ellas generan una empatía y una paz con los demás. Hay una belleza a nuestro alrededor en un amanecer, por ejemplo, en la naturaleza que nos rodea. Hay una belleza en una obra de arte, cuando nos encontramos frente a una canción, frente a una orquesta, frente a un cuadro, a una escultura. Allí hay belleza, Joaquín. La belleza es aquello que nos atrae a nosotros y nos produce un placer sensorial, por un lado, pero también nos produce un orden interior, que esto es lo profundo de la belleza. Nos produce una manera de ver la vida y el mundo. Cuando se pierde la belleza, nos rompe ese orden interior y nos rompe la manera de ver el mundo. O sea, es mucho más profundo el concepto que estoy usando aquí de belleza, efectivamente. Eh, Deprimente llegar a casa y ver una cama deshecha, o al hotel y ver una cama deshecha. Absolutamente, Joaquín. Fíjate que hace poco un general dio un discurso en una graduación en Estados Unidos y ese discurso se volvió muy famoso, le hicieron un pequeño librito y se llama Tiende tu cama. Fíjate nada más qué interesante, tiende tu cama, porque si no tiendes tu cama, tu día empieza con una derrota y con depresión. Es un tema de la belleza, por ejemplo. La belleza es orden, Joaquín. Cuando perdemos el orden y la belleza están indisolublemente unidos. Cuando se pierde la belleza, se pierde el orden de las personas, el orden social, el orden de lo que nos acompaña, y por eso empiezan las depresiones en la gente. Pues sí. En fin, decía mi madre, hijo querido, ese era yo. Lo primero es, al levantarse hay que dar gracias, pero de inmediato hay que hacer la cama. Así es. Así es, Joaquín. Y sabes que en Al, este al tema hacer la de la cama, belleza, haces tu vida. así es, Sí. porque empiezas con una victoria, haces tu vida porque la ordenas desde el primer minuto del día, Joaquín. Así es. La gran pregunta que le dejo al Fíjate, auditorio aquí para despedirme, Joaquín. Sí, dime, Joaquín. me está mandando Víctor Montúfar lo que me estás diciendo, este libro de William H. McRaven, Tiende tu cama Sí, y otros pequeños hábitos que cambiarán tu vida y el mundo. así es. Así es, En Joaquín. fin, Tender la cama, preguntarnos qué tanto cuidamos el orden alrededor de nosotros. Joaquín, termino con una frase. Cuida el orden, venga, que es belleza, y el orden te cuidará. Así es la vida, Joaquín. así es la vida. Gracias, querido José Antonio, te abrazo con cariño Igualmente, querido Joaquín, muchas gracias. y nos vemos el próximo martes. El doctor José Antonio Lozano Díaz, como todos los martes, que es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE.